Saludos a todos, mi nombre es Genesis O'Neill, aquí de Movie Network. Me encuentro con Cristian Ortega, mi colega, compañero. Hola, hola. Y hoy estamos aquí con nada más y nada menos que el director de Trail of Ashes, Arturo Lizardi. Gracias por estar con nosotros y hablar de tu película. Hola, hola, no, gracias a ustedes por darme este espacito, ¿verdad? Para hablar de la misma película. ¿Cuándo fue que salió Trail of Ashes? ¿Fue este año? Fue diciembre 1 del 2020. Ok, Fue que hizo su premiere, como quien dice, en las plataformas digitales. ok. Pues nada, voy a empezar con la pregunta que lo más probable te han preguntado ya 1000 veces. ¿Quién es Arturo Lizardi para aquellos que te están conociendo por primera vez aquí en Movie Network? Diadre, una pregunta, se puede ir bien filosófica. ¿Quién es Arturo Lizardi? Ah, bueno, lo más simple, un cagüeño cineasta que tiene, ¿verdad? Esta pasión por contar historias en cine, ¿verdad? En el campo que esté disponible para contar historias, cine, televisión, ¿verdad? Libros, lo que sea. Y pues bueno, finalmente tuve la suerte y el privilegio de poder hacer mi primera película, que es Trail of Ashes, que estrenó el 1 de diciembre de 2020. Súper interesante. ¿Y estudiaste cine o teatro? Yo empecé por teatro desde high school. Hice unas obras aquí en Caguas, entré en Sagrado Corazón en teatro. eh, y después terminé cambiándome. Ya había empezado, estaba trabajando en unas cositas aquí, una novela que se estaba grabando aquí en Puerto Rico, haciendo obras de teatro. Yo dije, déjame hacer algo un poquito quizá más, vamos a decir, técnico. No que yo no tengo nada que aprender de actuación, uno Ajá. siempre sigue siendo estudiante. Pero yo decía, coño, algo técnico, me gusta también la animación, videojuegos. Y terminé entonces cambiándome a diseño de videojuegos en Atlantic Ok. University, en Guaynabo. Y entonces ese fue mi bachillerato, pero mi camino hacia el cine empezó por teatro desde chamaco. Y de ahí pues ha ido evolucionando primero como actor, después pues entonces escribir, dirigir, más bien como necesidad, uno haciendo los proyectos con los amigos, con los familiares, con los vecinos. Nadie le interesaba ese revolú en el que estar dirigiendo, Ajá. escribiendo y produciendo. Entonces era lo que me tocaba a mí y uno se va enamorando poco a poco de estas otras fases. Ese es el caso también de Trail of Ashes, ¿verdad? Porque tú fuiste el actor, el director, productor. ¿Tú llegaste a ser editor también? No, no, eso fue Pedrito Muñiz, Pedro Muñiz, sí. que es excelente. Pero sí, aquí, como muchos saben, para poder hacer los proyectos, tienes que ponerte muchos sombreros. Eh, en este caso, pues a veces esos sombreros pesan. Y uno no quisiera tener muchos de ellos encima Sí. para aliviar el peso, ¿verdad? Pero nada, obviamente fue bien retante, fue mucho trabajo, pero a la misma vez es como que yeah, tú sabes, lo pude hacer um, y se disfrutó, ¿verdad? El proceso, que es son largas horas, pero uno resolviendo problemas todo minuto, a toda hora. Tú has estado, ¿verdad? En un Sí. set, puede ser caótico, de cierta Eso es manera. resolviendo problema tras problema. Ok, vamos para Exacto, el exacto. próximo. ¿Qué hay que Pues es resolver parte ahora? claro, ¿no? Es parte del proceso colaborativo, ¿no? Cómo resolver problemas con estos artistas que están contigo allí trabajando y es parte de la experiencia y al final todo es bien gratificante. ¿Cómo surgió Trail of Ashes? ¿De dónde vino la inspiración para escribir esta historia? Ah, eh, bueno, ¿verdad? No debe sorprender que hay una inspiración, ¿verdad? Claramente de Tolkien, el abuelo de la fantasía, y, y muchos otros autores. Yo soy bien fanático de la ciencia ficción, de la fantasía, en literatura, en películas.
entre otras cosas, ¿verdad? Pero creo que son un género de películas que me marcaron mucho cuando era bien chamaquito, sea nuevamente en películas o en libros. Esta habilidad de tú transportarte a otro mundo, eh, y que estas historias a la misma vez se pueden sentir distantes porque son otros mundos, pero a la misma vez te tocan porque estos personajes, la manera en que tú los escribes para que funcionen, es que tengan problemas con los que tú te puedas identificar, aunque se sienta que esto estaba pasando en otra galaxia, pero Ajá. las ansias de él salir de su entorno y navegar al universo y unirse a los rebeldes y pelear contra el imperio y ser un Jedi y qué sé, son obviamente paralelos, pero son cosas que a veces uno quiere pues salir al mundo, aventurar, explorar, y me gusta cómo estos géneros logran conectar con la audiencia, partiendo de un mundo que verdaderamente no existe. Ustedes terminaron las grabaciones en el 2019, ¿verdad? 2018 y 2019 hubo, creo que un reshoot. Sí, Ok, so eso eran reshoots lo que estaban haciendo ya a finales del 2019. si no me equivoco, sí. Si no me equivoco, sí. Ok. Sabrá. Sí, sí, sí. Estoy remontándome a 3 años atrás. Ah, Creo que se empezó la filmación finales 2018 y entonces en el proceso de edición como que hay unas cositas que queremos o arreglar o tirar de nuevo y entonces a principios del 2019 se hicieron los reshoots. ok. Creo. Pues mi memoria no es muy buena. Sí. ¿Y cómo se vio la película afectada por la pandemia? ¿Ya ustedes la habían terminado? ¿Estaba entonces en edición? Estábamos en proceso, fíjate, ya había terminado gran parte del proceso de postproducción. Creo que lo más que afectó fue verdaderamente que no tuvimos la posibilidad de verlas en cine. Okay. um, ¿Verdad? De experimentar la película en el cine, porque ya para aquel entonces ya la pandemia estaba en su apogeo, ya los cines habían cerrado y todo eso, eso no era posible, pero en el momento en que la pandemia se dio, casualmente tuvimos la suerte de ya tener la película completada y lo difícil fue el proceso de deliveries con la compañía que se iba a encargar de distribución en los Estados Unidos. Ok. Um, pero de cierta manera no nos afectó tanto porque el proceso arduo de la postproducción había culminado y fue un proceso de adaptación nuevo de cómo, por ejemplo, la distribuidora pues nos decían cómo promocionar una película ahora, pues de cierta manera es más sencillo porque es todo por Zoom, no hay que estar viajando, yendo a este Ajá. programa, yendo para aquí, yendo para allá, guiando para esta entrevista, se está haciendo todo desde la casa, eso es como que un cambio que verdaderamente no afectó a la película para nada, simplemente como que la industria, ¿no? Cómo se mueve la maquinaria detrás de lo que uno verdaderamente no ve, que es el proceso de distribución y cómo mueven tu película. Y fue algo bien interesante desde ese punto de vista, que los cambios en la industria todavía continúan, con todo este debate de las películas saliendo en cine, saliendo en las plataformas. Definitivamente la pandemia, ¿sabes?, cambió el mundo y es una nueva realidad a la que Sí. nos estamos adaptando. Sí, definitivo. Arturo, te quería preguntar, yo no tuve la oportunidad de ver la película como Yo te Génesis, la presto. pero, Yo la tengo en DVD. pero vi el tráiler y me sorprendió mucho que fuera una película obviamente de fantasía, de época. Eh, y quería saber cuáles fueron los retos de hacer una película de época. Y para colmo nos dices que es tu primera película, eso es casi el equivalente a como si Spielberg hubiera hecho Jaws como su primera película, que fue un dolor de cabeza. Es completamente absurdo. Esas cosas que tú dices, pero ¿por qué no hiciste una película más sencilla? No sé, de esas cositas que como que sientes este drive y tengo que hacerlo y sé que se puede, quizás no en la magnitud que uno hubiese querido. Obviamente uno, parte de los retantes de esta propuesta
es que el género como tal de fantasía se relaciona mucho con aventura, con batallas, con secuencias de alta complejidad y costo. Y eso no era esta película. Parte de mi research en preparación para hacer la película era no solamente ver referencias que son excelentes desde The Seven Seal, La Pasión de Juana de Arco, que son dentro del género, ¿verdad? De época o medieval, y sirven como guía, pero era también ver qué no hacer. Y usualmente, ¿verdad? Las cosas que veía como que del género que no sentí que o que no me gustaban o que fallaron aquí, usualmente era porque querían hacer cosas con muchos efectos especiales o muchas secuencias de acción y claramente tú podías percibir que no tenían el budget para hacerlo, o se ve eso, ese tiro se ve bien fake, o el castillo atrás se ve como que diablo, claramente de embuste, o las peleas son como que al garete, no se ven. Entonces fue parte, y no era que yo no quería hacer eso, porque eso estaba como que en mi mente, como que coño, me gustaría, qué tripioso sería poder hacer de unas secuencias así elaboradas y complejas y de batallas y qué sé yo. Y ahí es donde entra, ¿verdad? Eh, Samari, que cineasta también, directora, productora, y fue mi esposa, fue la productora también de la película, y entonces ahí es donde ella llega con el machete como que no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Y uno lo llora, pero es la verdad. O sea, al final del día, si no tienes los recursos para hacerlo, quizás te puedas cortar las patas en el intento, quizás puedas fall short de muchas cosas. Y en este caso yo sabía que en la manera en que estaba creada la historia, en la manera en que se desarrolló el libreto, eran pocos personajes, pocos locations, hasta poco vestuario, y fue cuestión de yo buscar entre las personas allegadas, desde amigos, compañeros, compañeros de estudio, que somos geeks y freaks de este género, y desde que estudiamos juntos queríamos hacer algo. Y como pues, estudié lo de diseño de videojuegos, por ejemplo, muchos de mis compañeros eran animadores, diseñaban 3D. So, por ejemplo, tengo un amigo que fue el que me diseñó las máscaras, tengo otro amigo que fue el que convirtió esa máscara en 3D para que yo pudiera enviarlo a la compañía que imprime 3D para poder tener la máscara. Y fueron amistades que no, o sea, dale mano para ayudarte. O sea, para hacer algo chévere, algo diferente, algo se pompeaban con el proyecto. Y muchas de los elementos que ustedes ven en la película se dieron así, tú sabes. La costurera es una prima mía, que me ayudó muchísimo. La pintura de las máscaras y del pin que tiene el quill, mi personaje, lo pintó un amigo que su hobby es pintar miniaturas para juegos de mesa. Es la única manera que yo creo que se pudo hacer una película así, es porque pues casualmente tuve la suerte, el privilegio de tener muchas personas alrededor que dieron su gotita, que dieron su ayuda, y la acumulación de todo esto, acompañado obviamente de un equipo brutal, de aquí local, de cineastas, de técnicos, y todo eso acumulado pues se pudo realizar, ¿verdad? Se pudo lograr este reto increíble. Es interesante porque tú nos cuentas, obviamente tu película es una escala, pues, again, es medieval y eso, pero siento que le podemos preguntar a casi todos los directores puertorriqueños y todos nos dirían casi lo mismo, que hacer su película es porque conocía a fulano, y así es como hacemos cine aquí en Puerto Rico. Exacto. Te quería preguntar, ¿qué lugares y técnicas utilizaste para hacer esta película para precisamente hacernos sentir que estamos en otra época, en otro lugar que no estábamos en Puerto Rico? Pues mira, fue una combinación de varias cosas. Entre ellas, estaba casualmente hablando ayer con los actores, los diferentes acentos que tienen diferentes personajes. Le da un espacio a este mundo, porque si no todos hablan el mismo idioma de la misma manera, significa que vienen de diferentes partes. El vestuario,
las localizaciones, ¿verdad? Muchas de ellas siendo estructuras de Puerto Rico. Pero que no hubo que disfrazar mucho para vender que era este otro lugar, porque son cosas que pues, sabemos que están aquí, el Castillo de San Cristóbal, todos sabemos que está ahí, pero no todo el mundo quizás se acuerda de cómo se ve adentro, de los pasillos, o lo han visto, o han ido a visitarlo, y precisamente allí filmamos muchas de las escenas. Son muchos elementos que vienen a unirse junto al, ¿verdad? El talento increíble de Amari Janexi con los vestuarios y el maquillaje de Ismael Mulero, que le daba como ahí ceniza, los personajes tanto sucios, y, ¿verdad? Hakeson Robles, el director de fotografía, cómo darle ¿verdad? A través del lente, cómo proyectar este mundo, cómo o sea, proyectar este mundo a través del lente hacia la pantalla. Y creo que la acumulación de todas estas cosas, el diseño, José Matos Come, que es el director de arte, toda la acumulación de todo este talento, pues, le permiten a uno, pues, meterte en este mundo y no estar pensando, sí, esto se filmó quizá allí o allá, o es como que pues, se pudo haber filmado en cualquier otro lugar y tú no necesariamente vas a, coño, esto es Puerto Rico, sí, reconozco Puerto Rico, porque obviamente al ser fantasía, no ser un drama que está situado en una ciudad o en un pueblo que uno reconoce, pues no necesariamente pues, uno está familiarizado con todos estos lugares, pero definitivamente es la acumulación de todos estos artistas y técnicos y su trabajo que pueden transportarte a otro mundo, literalmente. ¿Cómo fue tu proceso con el casting? ¿Ya tenías a las personas en mente cuando estabas escribiendo el guión o fuiste poco a poco buscando esas personas? ¿Ya sabías que tú ibas a protagonizar la película? No, esa no. Esa fue, el proceso tuvo muchos rewrites y en algún momento a mí me gusta la actuación, obviamente soy yo, coño, si puedo actuar algún personaje de esto, qué sé yo. Pero el personaje de Silas incluso entró en uno de los rewrites finales por unos problemas que teníamos con el libreto que queríamos arreglar y no, entonces entra el personaje que evolucionó de otro, pero por ejemplo el personaje de Cecilia Argüelles del First Inquisitor, yo lo escribí con ella en mente. Cecilia, nosotros no la conocíamos, pero habíamos visto su trabajo en cortometrajes aquí locales y estábamos locos por trabajar con ella, con su esposo que es Robert García Cooper. Cecilia fue la única, yo creo que escribí, el personaje lo escribí pensando en ella y después cuando finalmente le dije, mira, hola, mucho gusto, tengo este personaje, ella dijo que sí y ahí pues también, porque eventualmente llega el miedo de que, y si a ella no le interesa, acabas de escribir el personaje con ella en mente y quizá ella dice, no, pass. Y es como que, diablo, tú sabes, entonces, ¿qué voy a hacer? Y ella, los demás, por ejemplo, Migdalia Rosario, la habíamos audicionado para un papel para otra película que íbamos a hacer, que iba a ser nuestra primera película y no se pudo dar. Pero hicimos audiciones y recuerdo que, coño, nos gustó su performance y qué sé yo. Y en este caso, pues, literalmente la llamé, oye, Migdalia, ¿te acuerdas? Audicionaste para esta otra película, pues mira, tengo este personaje. Y muchos de ellos, Héctor Escudero, yo el tiempo que estuve en Teatro en Sagrado estudié con él, allí también, hicimos una obra de teatro juntos. Y siempre nos decían a cada rato, hasta en las audiciones, que parecíamos hermanos, que nos parecíamos un montón y para nosotros fue como que, pues ok, pues si hay hermanos, pues come on, esto está ya, esto se escribió ya solo hace tiempo. Sí, fue un proceso diferente para ¿verdad? Diferentes personajes para diferentes actores. El proceso fue completamente, fue variado en ese sentido, pero sí, por lo menos Cecilia, recuerdo haber escrito el personaje ya pensando en ella. Ayer por primera vez se presentó tu primera película en la pantalla grande. ¿Cómo se sintió? Yo creo que esta es una exclusiva para nosotros, porque nadie te ha podido preguntar esto para ningún medio. ¿Cómo se sintió ver tu película por primera vez en la pantalla grande? Estaba bien nervioso. Bien nervioso, todo el día bien nervioso, que se escuche bien, que se vea bien, porque uno obviamente lo que está pensando acá es en lo técnico.
Ya yo he visto la película 1000 veces, literalmente. Yo lo que quiero es que los demás puedan tener la experiencia de entrar a este mundo y que, nuevamente, que se escuche y se vea bien. Estaba pendiente a eso, pero eventualmente en algún momento me pude relajar y me pude perder nuevamente en la trama y experimentar la película nuevamente después de varios meses que no la veía. Y fue una experiencia bien. No, salí bien contento. Salí bien contento. Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con Samari y le dije, porque esto también es un newsflash para muchos, yo tuve la oportunidad de trabajar en esta producción, y yo le dije a Samari, yo no sabía absolutamente nada, yo no sabía ni el nombre de esta producción hasta que yo llegué allí ese día. Y nada más de ver lo que ustedes tenían montado, yo salí de ahí tan motivada e inspirada por el cine local, que es algo que te quería decir a ti, no te pude decir ayer porque es que estábamos nerviosos, estábamos hablando afuera. Bueno, hasta entramos tarde a la película y todo, pero es una película diferente que no se ha visto aquí en Puerto Rico y de verdad que sigue haciéndolo porque está brutal y la gente debería darle la oportunidad de verlo. Por más que te arranquen los pelos, por más que después estés Sí. pensando, ¿por qué me tiré esta? Es gracioso porque hace poco, el mes pasado estuvimos bueno, yo estuve en Toronto en el Festival de Cine y allá Edgar Wright presentó su película nueva y él decía de una secuencia que las luces están en sync con la música, decía exactamente lo mismo, decía, ¿quién se le ocurrió esto? Ah, ¿verdad? Fue a mí. ¿Por qué se me ocurrió Ay. esto? Le pasa a todo el mundo que quiera hacer algo ambicioso y diferente. Está súper cool eso. Claro. ¿En Te dónde resta 5 años de vida, pero vale la pena. Sí, 5 y mucho más, muchachos. ¿En dónde la gente puede ver Trail of Ashes ya? Pues mira, están disponibles en plataformas digitales desde Amazon Prime, Apple TV, en cable también, en diferentes partes por ejemplo, en Dish, Telus, que yo creo que pues, está disponible en Estados Unidos y en Canadá también. Hay unos que son canadienses. Pero aquí en Puerto Rico de seguro la pueden encontrar por Amazon Prime, por Apple TV. Y varios más. Yo no sé si todavía está disponible para comprar, pero yo por lo menos ya compré mi DVD. Y Exacto. Y Blu-ray. pueden conseguir el DVD por Amazon. Sí, exacto. Y el Blu-ray. Bueno, pues, Arturo, queremos cerrar esto como siempre, que somos medio entrometidos. Y La queremos pregunta de saber- siempre para cerrar. Queremos saber si estás trabajando en algún proyecto actualmente o si hay proyectos que vienen por ahí en camino. Sí, pues mira, efectivamente estamos trabajando un proyecto que si todo corre bien podemos empezar a grabar el año que viene. No puedo decir mucho, pero hay algo por ahí, se está ¿Y cocinando. quién está al mando? ¿Estás tú o ahora le toca a Samari? Samari. Nosotros hemos trabajado así, cortometraje, ella dirige, entonces yo le produzco, entonces yo dirijo, ella produce y nos ayudamos. Es parte de las muchas razones por las cuales me siento bendecido, porque trabajar con ella, puedo trabajar con ella y Ajá. tenemos excelente química, diferentes gustos y es tremenda. Es tremenda experiencia pasar esto con ella y con mi hija también y todo eso. Sí, porque tu hija salió también en esta película, ¿verdad? Sí, ella también salió en la película. Ella hace de Lina en la película. Sí, que todo el mundo ahí en la familia también aportó su granito de arena. Para tu primera película. Claro, exacto, claro. Familiares, amigos, olvídate, todo el que estuviera dispuesto a ayudar, todo el mundo se metía ahí en la película. Yo no estoy aquí para decirle que, ¿verdad? Pocos recursos limitados, como bien dijo el compañero, aquí en Puerto Rico los cineastas lo saben. Tú recibes ayuda de donde puedes aceptarla, con tal de poder lograr el proyecto y que se vuelva una realidad y que la puedas compartir con el mundo. Arturo, muchas gracias por tu tiempo, por hablar de Trail of Ashes. A todo el mundo que esté interesado en ver la película, ya ustedes escucharon, está disponible en todas partes, así que no hay chance para decir no puedo verla, no la consigo, porque está en todas partes para ir a verla. Así que, Cristian, ¿quieres decir algo más? No, eso es todo. Muchas gracias y mucho éxito en lo Mucho éxito en lo que viene y estaremos Gracias. pendientes Gracias por a ahí usted. para ver.
know what case you will be handling? I do not. One of our inquisitors turned on us. He went mad. We received news and another girl went missing. Tomorrow you will have your first visit with the prisoner. I am here to take your official testimony on the events that led to and culminated in your imprisonment. You may continue. Nobody knows what's going on up there. You have a mission, Silas. You were promised to me. Remember.